Cuando estudiamos en la Biblia el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia, siempre encontramos consuelo y esperanza en sus palabras, porque sabemos que hemos sido creados por un Dios de amor, que tenemos un admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sabemos que tenemos un hogar en el cielo con una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que Cristo nos proporciona todo lo que el ser humano espera: salvación y vida eterna. Pero en realidad, la Biblia no solo habla de amor, paz y salvación. La palabra de Dios también contiene serias advertencias sobre el juicio venidero, donde se nos exhorta a examinar nuestras vidas, a arrepentirnos y vivir por fe en obediencia a sus estatutos. Advertencias donde se nos habla de un lugar alejado de Dios, un lugar donde el fuego no se consume y el gusano nunca muere, donde solo hay lloro y crujir de dientes. Advertencias que no siempre quieren escuchar y que muchas veces las personas solo sienten el deseo de no seguir prestando atención a los mensajes que anuncian juicio. Pero nosotros los creyentes tenemos la responsabilidad de hacer una predicación expositiva. Una predicación donde el mensaje sea exactamente el mensaje de Dios. Si vamos a hablar de las enseñanzas de Jesús, no podemos esconder aquello que no suene bonito a los oídos del mundo, sino que debemos predicar según el patrón de las enseñanzas bíblicas, proveyendo fielmente el contenido de lo que Dios nos dejó en las Escrituras. Durante los últimos 5 meses hemos dedicado este espacio al estudio y meditación de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó en las Escrituras, donde somos edificados, exhortados, guiados, animados, somos consolados e instruidos. Hoy llegamos al final de esta serie de estudios y como siempre los programas están a su disposición en nuestro canal de YouTube. Si usted se perdió algún programa, solamente acceda desde el link de este video. Y para culminar esta serie de parábolas, hoy analizaremos en el libro de Mateo capítulo 13, versículos del 47 al 50, la parábola de la red que dice así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús describe la naturaleza del reino de los cielos sobre la tierra a través de esta parábola, donde nos explica a qué es semejante su reino, cómo opera y cómo funciona, para que nosotros podamos tener una idea ilustrativa más amplia. El mundo es creación suya, y en el mundo hay buenos y malos, pero los malos no son verdaderamente miembros del reino de los cielos, aunque algunos lo aparenten. Él está permitiendo que crezcan juntos el bien y el mal, y lo hace porque es misericordioso. Dios es paciente, Dios es bueno, Dios muestra su gracia. Él no desea que ninguno se pierda. Por eso, en sus enseñanzas no solo habla del cielo, también habla de juicio, de castigo y condenación eterna para los que lo rechazaron, para los que desoyeron sus advertencias. Para ellos está el infierno, que es descrito por nuestro Señor como las tinieblas de afuera, lo cual lo define como el juicio de Dios. El Señor nos dice que viene un juicio inevitable contra todos aquellos que lo ofenden, contra aquellos que no quisieron abandonar sus vidas pecaminosas, incrédulas, y decidieron continuar haciendo iniquidad en el mundo. El Señor ya nos ha dicho que Él va a separar el trigo de la cizaña. Y ahora, a través de la parábola de la red, nos explica nuevamente un proceso de separación. Esta vez a través de un tipo de pesca inclusiva, donde nos plantea un escenario. Un pescador llega a la orilla con una red cargada de un
conglomerado de especies. El pescador se sienta y comienza a ejecutar un proceso cuidadoso, deliberado y preciso a base del conocimiento que él tiene como pescador. Empieza a ver todo lo que ha caído en su red y con paciencia y cuidado separa lo bueno de lo malo. La escena es muy clara, ¿cierto? El Señor está interesado en mostrarnos que habrá una separación final eterna entre los condenados y los redimidos, y que se llevará a cabo en su tiempo. Tal como el pescador, Él separará lo bueno de lo malo. En el versículo 49 vemos una vez más que los ángeles sirven a Dios en el juicio, tal como lo indica Mateo 24, Mateo 25 y el libro de Apocalipsis. El mismo proceso de selección del que se nos ha hablado Mateo 25, donde dice que Dios pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. O en Mateo 24, donde nos dice que 2 hombres estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. No escaparemos del proceso de selección y separación. Todo depende de cómo respondamos al llamado que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El plan de salvación está disponible aún. Estamos en tiempo de gracia. El Señor Jesucristo vino al mundo por usted, por mí, por todos, pero Él no obliga a nadie. Usted decide dónde quiere estar en el día del proceso de separación, en el día del juicio final. Juan 1 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiere transformar su vida y hacerlo un hijo del reino. Él nos ha llamado a salir del reino de las tinieblas a un reino, el reino de su amado Hijo. Él puede y quiere transformar su vida, y esa es la razón por la que Él espera. Aún espera por usted. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre la parábola de la red. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Vivimos en medio de un mundo de ideologías, un mundo de movimientos de pensar, de filosofías de todo tipo, que están dominando nuestro entorno. Ideologías, filosofías, que responden a las inquietudes de una sociedad, de una humanidad que busca sentido para la existencia al margen de Dios. Y buscamos este sentido en la búsqueda de satisfacer nuestras pasiones, en busca de organizar la sociedad conforme a lo que nosotros queremos. En medio de todas estas ideologías del tiempo, en medio de este mar de la vida en el que nos toca vivir, con inquietudes, inestabilidad, temores, con todo tipo de peligros amenazantes, se extiende también una filosofía, una forma de vida que nos hace pensar. Es la red del reino de Dios. Por medio de esta red, Dios ha lanzado en el mar de la vida también una enseñanza útil para cada uno de nosotros. Dios, que se presenta ya en el Antiguo Testamento como Dios de verdad, nos habla con la verdad. Nos envía a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida para hacernos llegar a Dios. Nos marca pautas de conducta ética, una conducta en busca del bienestar. Nos marca un camino de realización personal. Nos marca unos ideales elevados que alcanzar. Y realmente cuando contemplamos el mensaje del Evangelio, cuando contemplamos el mensaje de la Biblia, muchas personas se acercan a Jesús diciendo: este es un buen maestro. En el tiempo del Nuevo Testamento, muchos de aquellos que se acercaban a Jesús ya decían: es un buen maestro, y querían aprender de él. Recibimos bendiciones de él, y muchos se acercan a este mensaje también en pos de bendiciones. Otros se buscan en pos de información intelectual que amplía el conocimiento y nos da perspectivas. Fíjate, diferentes enfoques a la hora de acercarnos a esta red que es el mensaje de Dios para este tiempo. Este mensaje que transforma vidas. Claro, hemos visto vidas transformadas y eso nos llena de inquietudes y queremos también esto para nosotros. Vivimos en tiempo donde esta red, que es el reino de Dios,
atrae a todo tipo de personas. Buscadores de conocimiento, buscadores de bendiciones, buscadores de milagros, buscadores de bienestar o buscadores de esperanza. Y fíjate, ahí es donde toda esta red se va llenando de todo tipo de seres vivos que nadamos y nos movemos en este mar de ideologías y de ideas de la vida. Y nos acercamos a Dios y al reino de Dios porque reconocemos que ofrece algo que nadie más lo puede hacer. Ahora bien, todos aquellos que entramos en esta red, ¿somos hijos de Dios? Esta parábola que tenemos delante de nosotros y con la cual cerramos este ciclo de parábolas nos confronta con uno de los grandes énfasis de las parábolas del Señor Jesús. Es que hay un tiempo en el que va a haber la selección. El Señor Jesucristo ha enseñado en su Evangelio muchas veces estas palabras. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que se identifica con una religión, con un dogma, es hijo de Dios. Fíjate, hijo de Dios solo se es por la fe. Solamente somos hijos de Dios por medio de creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No tiene que ver con confesiones, con dogmas, con conductas, con toda una serie de cosas que nosotros hemos ido agravando para cargar nuestras vidas en este tiempo. Hoy es el tiempo de buscar a Dios por medio de la fe. Porque al final todas estas parábolas nos confrontan con una realidad. Hay un tiempo de separación. Un tiempo donde esta historia va a ser segregada de una forma radical. Y todos aquellos que están en la red van a ser separados, no conforme a su naturaleza, sino conforme a su calidad y cualidad. Fíjate que hay una diferencia grande. En aquella red entran todo tipo de peces. No es que solo van a escoger los pescadores las sardinas, por ejemplo. Allí habrá sardinas, habrá jureles, habrá rodaballos. No sé qué tipo de pescados habría en esta zona de pesca, pero habría todo tipo de peces que entrarían en esta red y no van a ser separados por ser una determinada especie, sino por la cualidad. Y la cualidad por la cual los ángeles van a separar la pesca es lo bueno y lo malo. Vamos a hablar un momento de estas dos palabras. Y realmente en este sentido, el Señor nos está poniendo en una confrontación. No es tanto el reino de Dios una etnia, sino personas que se acercan a Él. En tiempos de Jesús, cuando enseña estas parábolas, Él tenía que luchar mucho con los fariseos. Los fariseos proclamaban que el reino de Dios era un reino étnico, que solamente tenía que ver con el pueblo judío, y aquellos que aceptaban los dogmas y formas establecidos por el judaísmo podían alcanzar la redención. Sin embargo, el Señor les tiene que confundir. No son los descendientes de Abraham, del linaje de Abraham, sino los descendientes de Abraham por la fe, los que forman parte del reino de Dios. Fíjate, la fe es la clave que marca la distancia. Por eso cuando los ángeles van a hacer la separación en todos aquellos que han entrado dentro de la red, han sido atraídos por el mensaje del reino de Dios, cuando los ángeles hacen la separación, vemos que la diferencia está entre buenos y malos. Y estas dos palabras son interesantes lo que está usando aquí. Por un lado, para bueno está usando la palabra kalos, que habla de algo que es agradable, que es beneficioso, que ante los ojos del pescador cumple con todos los requisitos oportunos. Sin embargo, para malo usa un término que es sapros, que tiene que ver con algo que está dañado, que está corrompido. Fíjate, no es que sea un pez determinado u otro, sino que es un pez que está dañado y corrompido. ¿Sabes? Cuando nos acercamos al reino de Dios, si no permitimos que el mensaje del Evangelio transforme nuestras vidas, nuestras apariencias no sirven. A lo largo del Antiguo Testamento vamos a encontrarnos muchas veces como Dios reclama de su pueblo, que cumplían con todos los ritos externos, que acudían al templo, que ofrecían sacrificios, que cantaban alabanzas, que ofrecían mucha parafernalia, que eran judíos piadosos, que oraban, que ayunaban, que decían todo tipo de grandes cosas para Dios. Pero su corazón estaba vacío, su corazón estaba lejos de Dios. Y por eso cuando nos acercamos a esta red, en esta clase de pesca, lo que Dios está viendo es cómo está el corazón. Por eso me llamaba la atención estos días alguien que viendo esta parábola se hacía esta pregunta: ¿qué tipo de pescado somos? ¿Qué tipo de peces somos? No cuál es nuestra etnia, nuestra raza, nuestra denominación, sino qué tipo de peces somos
dentro de esta pesca. Porque al final lo que se va a ver es dónde está nuestro corazón ante los ojos de Dios. Vamos a ser separados por esto. Cuando veo esta parábola me estremece. Me estremece porque me confronta con la realidad de que hay un juicio preparado para el fin de los tiempos. Hay un juicio preparado que no corresponde a ningún ser humano determinar quién es bueno o malo, sino que solamente los ángeles, los enviados de Dios, van a ser aquellos que determinen ese juicio. Y esto no corresponde al ser humano presente. ¿Sabes? Tristemente hoy somos muy dados a juzgar a aquellos que cumplen con un estereotipo ético, moral, dogmático, que creemos que es el que está adecuado para alcanzar la salvación. Pero esto no nos corresponde a nosotros. Ya lo dice la Escritura, conoce el Señor a los que son suyos. Solo Dios conoce lo que hay en el corazón de cada persona y la cualidad de nuestra fe. Claro que esto tiene que manifestarse por una conducta. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Por sus frutos los conoceréis. Tiene que haber un fruto también en la vida de aquel que cree en Cristo. Por eso cuando me acerco a esta parábola, muy brevemente, solamente quiero dejar 3 ideas para nuestra reflexión. 3 pensamientos que nos ayuden a reflexionar en realidades inquietantes de nuestro tiempo. Una para la Iglesia, otra para los miembros de la Iglesia y otra para el ser humano en general. En primer lugar, esta parábola me habla de la Iglesia y quiero ver no la red como la Iglesia, porque la red es el reino de Dios y nos habla del reino de Dios como todo tipo de enseñanzas, verdades y pensamientos que Dios transmite para esta humanidad que necesitamos. Y en el plan de Dios para la humanidad está la Iglesia. Dentro del plan de Dios para esta humanidad está que la Iglesia, la comunión de aquellos que han sido llamados por Dios fuera de estas ideologías de confusión del ser humano, pues toda esta Iglesia forma un cuerpo. Y para que la Iglesia sea un canal de bendición en medio de este tiempo, para que cumpla con el objetivo de atraer a otros a Cristo, debe ser una red limpia, una red unida, una red amplia, diversa. Y creo que en estos 3 aspectos de lo que podría ser una red, en la Iglesia tendríamos que pedir perdón. En muchos momentos, en las iglesias tendríamos que pedir perdón. En primer lugar, porque no hace falta más que ver noticias en cualquier lado de toda la podredumbre que se ve dentro de la Iglesia. De nuevo, cuando vemos que la Iglesia recoge todo tipo de peces en el reino de Dios, hablamos que no todo el que está dentro es perfecto, no es santo. No, ninguno somos santos en la Iglesia. Pero a veces hay ciertas cosas que sí no podemos tolerar. Injusticias, agravios, abusos, no se pueden tolerar. Y la Iglesia debiera de ser una red limpia que reflejase la dignidad del Señor a quien representa. Una red para cumplir su objetivo tiene que ser una red unida. Cuando tienes una red rasgada, separada, con aberturas por todos lados, los cardúmenes de pesca vuelan por ahí. La red de la Iglesia debe ser una red restaurada, ligada no tanto por hilos de ideologías, no por hilos de dogmas, sino por hilos de amor. Hilos de amor a Dios, de aceptar las directrices de Dios y vivir en esta unión de Dios. Realmente el Señor Jesucristo confronta con una realidad. En esto sabrán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Si formáis este pueblo donde a pesar de la diversidad hay un mismo sentir. Y el mismo sentir es la fe en Cristo Jesús como el único camino para la salvación. El único sentir de agradar a Cristo. Porque no es hijo de Dios todo aquel que está dentro de esta red, sino vosotros seréis mis amigos, dice el Señor Jesucristo, si hacéis lo que yo os mando. Es un vínculo no de obediencia a dogmas humanos, sino de obediencia a Cristo, de acercarse a Él. Y cuando estamos unidos en este sentir de dar gloria a Cristo, desaparecen muchas de las diferencias que hemos construido.
Cuando ves hoy la realidad del mundo cristiano alrededor del mundo, te encuentras con confusión, denominaciones, grupos, cada uno en pos de sus ideas, de sus sueños, de sus ambiciones. Y esta desunión no habla del sentir que hay en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, decía el apóstol, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Y en la Iglesia tenemos que empezar por un sentir de humillación, de humildad. Y entonces esta red que Dios ha dejado sí tendrá este peso para aposentarse en las bases de esta sociedad, para calar, para manifestarse en medio de este tiempo. Y tiene que ser una red amplia, diversa. La Iglesia no es una red étnica, sino que cuando vemos el mensaje del Evangelio son personas de todo pueblo, raza, tribu, nación, con diversidad de ideas, con diversidad de pensamientos, pero que tenemos un mismo sentir en Cristo Jesús. Y no debe de asustarnos la confrontación de ideas. No todos pensamos igual, pero eso no quiere decir que no todos estemos en el mismo sentir. Realmente, para mí hay algo que me estremece. Y me estremece cuando alguien me llama hermano y no es capaz de sentarse conmigo a adorar a Dios. Ahí hay un problema grave. Cuando alguien que delante me llama hermano y por detrás corta la hierba y apuñala por la espalda. Esto me habla de que hay un problema. Y cuando vemos estas realidades, vemos una red estrecha, rota, sucia, inútil. Y muchas veces la Iglesia tenemos que reflexionar en dónde estamos. En segundo lugar, esta parábola me habla también de una realidad en cuanto a la membresía de la Iglesia. Una de las voces que más se usan como excusa en muchas personas en nuestros días es que no asisten a la Iglesia porque está llena de hipocresía y de pecadores. Es verdad, es verdad. La Iglesia en ningún momento es un museo para exhibir santos, sino que la Iglesia es un hospital para sanar y tratar con pecadores. Y la Iglesia tenemos que verla como una comunidad inclusiva, porque el reino de Dios es inclusivo, para aceptar a cualquier persona independientemente de su condición, de su estado, para atraerles al perdón, a la restauración y a la sanidad. Sí, la Iglesia acepta a cualquier persona y no hace acepción de personas, o no debiera de hacerlo. La Iglesia debe de abrir las puertas para que todo aquel que con sinceridad quiere escuchar ese mensaje que Dios ha dejado en esta tierra, ese mensaje transformador, pueda escucharlo, pueda recibirlo. Muchos van a ser impactados, como decíamos ahora, en busca de bendiciones. Otros en busca de debates ideológicos. Otros en busca de que su pecado sea perdonado. Y por eso cuando entras en la Iglesia, no todo el que está en una iglesia, no todo el que está en el reino de Dios, no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que alaba, no todo el que predica, es hijo de Dios. Algunos hemos aprendido vocabularios, hemos aprendido formas. Y como el Señor tenía que hablar con aquellos fariseos de antaño y de referirse a ellos como sepulcros blanqueados, que por fuera muy bonitos, pero por dentro estaban llenos de muerte, quizás la realidad en el día de hoy no es diferente. Por eso, de nuevo, tenemos que examinar dónde está nuestro corazón. No siendo que habiendo sido heraldos para muchos, como decía el apóstol Pablo, nosotros mismos vengamos a perdición. Cuidado. No es tanto lo que haces, lo que dices, lo que aparentas, sino lo que vives. Esa cara interna es la que marca la diferencia. ¿Dónde está nuestro corazón? Por eso, hay una tercera enseñanza. Y con esta quiero cerrar también este énfasis de las parábolas, porque es la enseñanza que en todas nos confronta el Señor. Vivimos tiempo de gracia, de oportunidad de arrepentimiento. Vivimos un tiempo en el cual la red del reino de Dios se extiende sobre toda la humanidad para ofrecernos un camino, una esperanza de bendición. Pero este tiempo de gracia es un tiempo limitado. Y cuando el tiempo de gracia se acabe, solamente queda una expectativa de juicio. Y realmente, fíjate, estos dos últimos versículos de la parábola nos habla de que van a ser apartados, separados los malos de los justos, y van a ser los malos echados al horno de fuego.
Y realmente, fíjate, no nos habla del destino de los justos la parábola. Los justos, el pescador, el Señor los va a apartar y serán buenos, útiles en su casa y tendrán una herencia. Pero esta parábola no, esta es una parábola de advertencia. Para decirnos, mira, que si realmente en tu calidad no has aceptado el Evangelio que transforma tu corazón, el destino es un horno de fuego. Lloro y crujir de dientes. En nuestra sociedad no gusta mencionar la palabra infierno. Decimos, no aparece en la Biblia. Es verdad, la palabra como si no aparece en la Biblia, pero el sentido sí. De juicio, de castigo, de separación, de estar apartado de la presencia de Dios para siempre. Y por eso cuando llegas a este punto, el Señor te confronta con esta realidad. ¿Qué destino te espera? Cuando llegue ese día de crisis, de juicio, de separación, ¿qué vas a ser apartado por el Padre y para el Padre? ¿O vas a ser echado fuera? Eso no lo determina tu posición, sino tu corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para huir de este juicio venidero? La Escritura es muy clara. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así de sencillo. Deposita tu confianza en Cristo. Y permite que el mensaje del reino de Dios, ese mensaje de transformación, renueve tu corazón. Y que desde el interior de tu corazón empiece a transformar el exterior de tu vida. No es por empezar a la iglesia, ir a la iglesia. No es porque tu vida esté engalanada de todo tipo de liturgias. Lo que marca la diferencia es que creas en Cristo. Y que creyendo en Él empieces a obedecerle. Con lo que Él dice de buscarle, de congregarnos, de meditar, de orar, de testificar, de vivir y hacer el bien. Vale, pero estas son consecuencias. La clave, lo que marca la diferencia es creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pedirle perdón de nuestro pecado. Por eso hoy te digo, ¿qué tipo de pez eres en esta red? Si llegas aquí escuchando este mensaje, yo te invito a que te hagas esta reflexión. ¿Qué tipo de pez eres? ¿Has creído en Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Has reconocido tu pecado? ¿Que el pecado ha hecho daño en tu vida? ¿Que estás lastrado por los efectos del pecado? ¿Reconoces que eres deudor delante de Dios? ¿Que no mereces la gracia de Dios? Si reconoces esto, es un primer paso. Pero hay un segundo paso. Vuelve a Cristo y pídele perdón. Arrepiéntete. Y empieza una nueva vida. Y cuando permites que el mensaje del Evangelio empiece a transformar tu corazón, pasas de ser un pescado malo, corrupto, a ser un pescado bueno y justo. ¿Dónde estás hoy? ¿Has creído? ¿Has creído en Cristo como tu Señor y Salvador? Ahí empieza el cambio. Porque si no, una horrenda expectativa de juicio queda para ti. Léelo otra vez en la palabra Mateo 13, 47 a 50. No son mis palabras, es la advertencia de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Rechaza creer en Cristo y la ira de Dios está sobre ti. Escoge, es tu decisión. Y constantemente las parábolas nos llegan a este punto. Hoy puedes escoger. Mañana serás escogido. Mañana serás separado. Hoy puedes tomar una decisión. Mañana los ángeles de Dios te pondrán aparte. Escoge en qué lado quieres estar. En el de la bendición o en el del juicio. Que Dios te bendiga y que tomes la mejor decisión. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto,
caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Advertencias solemnes son las que el Señor pone delante de cada uno de nosotros. Advertencias de escoger hoy quién restaura nuestras vidas. Lo cierto es que todos somos pecadores. Todas nuestras vidas están llenas de corrupción e inmundicia, dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23. Y como consecuencia todos estamos destituidos y separados de la gracia de Dios. Pero no todos tenemos que seguir ahí, sino que Dios nos dice que creyendo en Él, esas heridas que el pecado ha dejado en nosotros son sanadas por su llaga. Todas las deudas contraídas por el pecado son perdonadas porque Él paga el precio en la cruz. Y realmente tenemos una oportunidad hoy de cambiar nuestra historia, de dejar la corrupción del pecado para vivir la libertad del Espíritu de Dios que transforma nuestras vidas. Pero es una decisión que tú y yo debemos de tomar. ¿Qué tipo de personas queremos de ser? ¿Justos o malos? ¿Aquellos que somos justificados no por nuestros méritos sino por la obra de Cristo? ¿O aquellos que estamos expuestos a la realidad de lo que somos, nuestra propia naturaleza? Vamos a terminar orando y vamos a pedirle a Dios que en este tiempo Él sea el que abra nuestros ojos para entender
todo lo que Él tiene que hacer en nuestros corazones, que nos quebrante y nos ayude a aceptar la gracia de Cristo, que es la única que nos puede transformar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque de nuevo vuelves a invitarnos a reflexionar en la eternidad, a reflexionar en un destino que, si bien nosotros no podemos merecer, por tu gracia sí lo podemos escoger. Podemos escoger la vida o la muerte. Podemos escoger seguirte a ti y ser declarados justos por tu obra, o seguir en nuestra sabiduría, en nuestros caminos, y no tener esperanza. Pero, Señor, ante la realidad de ese día en el cual la red va a ser recogida y todos vamos a ser confrontados en cuanto a las decisiones que hemos tomado, ayúdanos, Señor, para que no sigamos marcados por las lastres de corrupción del pecado, sino que seamos renovados por la justificación que es en Cristo Jesús. Padre Celestial, ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos en medio de este mar de ideas, de filosofías, a no buscar aquello que tiene que ver con el aquí y el ahora, sino a anhelar la gracia que nos da esperanza para toda la eternidad. Gracias por todo. Guíanos, ayúdanos, restáuranos y encamínanos para que en verdad podamos darte a ti la honra y la gloria que solamente tú te mereces. Te lo pedimos y te damos gracias en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.